Perfecto. Esperemos que se grabe muy bien. Y lo vamos a poner el grabador aquí. Así para evitar que se caiga. Muy bien. Bueno, entonces hablábamos que para entender lo que es una red neuronal, pues entendemos primero que es una neurona. Una neurona son células que se encuentran en 3 partes del cuerpo: en el cerebro, en la columna, cerca de la columna y cerca de los órganos. Y luego empezamos a hablar de que cuando se fecunda la célula, es decir, cuando se unen por primera vez el esperma y el óvulo, después de que se forma la mórula, empieza a haber una diferenciación de 3 tipos de tejidos que son exodermo, mesodermo y endodermo. Y entonces empieza a haber esta separación de tejidos. Y empieza también a generarse lo que conocemos como el cerebro. Pues en el cerebro es donde está la mayor cantidad de neuronas. Bien, ahora, todo lo que da origen a todas las estructuras, células, tejidos, órganos de un cuerpo, esas estructuras, sus planos están en el ADN. Correcto. El ADN está principalmente en el núcleo de las células. Y entonces en el núcleo de las células están todos los planos para la generación de estructuras orgánicas del cuerpo. Bien, ahora una célula neuronal tiene un cuerpo y una patita que se llama axón. ¿Cómo se llama? Axón. Axón. Entonces, el núcleo de la célula neuronal es su cuerpo, y la parte que tiene como una patita se llama AX o acento N, axón. Axón. Bien, pues esta neurona, ahí es donde está la magia para mí, o algo muy, muy místico en el cuerpo, porque cuando somos niños viene y esta estructura está todavía no está tan consolidada, y entonces los niños están en una mentalidad muy abierta y como esponjas absorben muchas cosas, Toda información de donde toda llegue. la información y de donde llegue. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí su cerebro está abierto a generar conexiones, pero aún no tiene tantas conexiones, aún no se ha definido su personalidad y no se ha fijado la estructura. ¿Por qué? Porque cada vez, por ejemplo, cuando el niño empieza a aprender, de cierta manera se hace bajo un patrón, un orden, ¿sí? Un patrón de ensayo y error. Y entonces a través del ensayo y el error va aprendiendo y va mejorando y va perfeccionando sus cosas. Entonces, cuando un niño entonces empieza a conocer su cuerpo, sus extremidades, porque la forma en la que el ser que está en el cuerpo empieza a entender y a interpretar el universo es a través de los sentidos. Y entonces esos sentidos nos permiten experimentar y percibir el entorno. Entonces tenemos un centro de percepción en los ojos, un centro de percepción en los oídos, un centro de percepción en el gusto, un centro de percepción en el olfato. ¿Cuál nos falta? Gusto, oído, vista.
sentido Gustar. y olfato. Entonces estos son los principales 5 sentidos. Porque también hay otros sentidos, por ejemplo el sentido del equilibrio o el sentido que se conoce de la propiocepción, que es la ubicación de mi cuerpo en el espacio donde estoy ocupando respecto a los demás. Y entonces todo eso va generando, o sea, cuando llega por primera vez, imaginemos que ya se formó todo el organismo, pero aún no puede sentir con su cuerpo cuando está en el vientre de la madre. ¿Por qué no puede sentir todavía? Porque está en el líquido amniótico. Y entonces aún... Ahora sí que la burbuja lo protege. Ajá, esa burbuja lo protege, pero tampoco lo deja ver, ni sentir, ni experimentar, porque aún ese individuo no ha respirado. Vive a través de la mamá. Sí, vive solamente a través de la mamá, y entonces sí puede tener algunas percepciones, algunas sensaciones, vibraciones que puede sentir, pero aún no las experimenta como cuando ya sale aquí. A través del canal del parto sale y empieza a experimentar por primera vez de todo este mundo. Y entonces por eso, por ejemplo, los anahuacas hablaban de esta parte que ya hemos visto, esta cruz anahuaca, donde los anahuacas, ¿de dónde son originarios? Desde Nicaragua hasta Alaska. Desde Nicaragua hasta Alaska es toda una civilización que tenía su propia filosofía y tiene su propia filosofía, su propia escritura, su propio lenguaje. Creencias. Desarrollaron sus propias instituciones y de hecho tenía la creencia de no creer en las creencias. Nomás lo que ellos dijeran. No, sino, todo esto que te estoy diciendo no me lo creas. Ponlo a prueba. Exactamente. Esa es su filosofía y entonces es una filosofía práctica. Claro. Y entonces ellos estructuraban la información de tal manera que eso los hace únicos. Y también tenían instituciones y es lo que los hace una civilización. Instituciones de canto, instituciones de escritura, instituciones de investigación científica, de todo tipo de instituciones. Y eso es lo que diferencia una cultura de una civilización. Una cultura no llega a desarrollar instituciones, porque para desarrollar una institución se requiere mucho esfuerzo. ¿Y capital? Recursos. Capital. Recursos. Sí, porque acá, por ejemplo, también se movía la economía y todo, pero era una forma distinta, porque se requieren recursos. La base, que son los recursos alimenticios, ¿va? Cuando ya no nos preocupamos por la comida, nos da el potencial, ni por la comida ni por la salud, tenemos el potencial de desarrollarnos todavía más. Por eso hay una propuesta, por ejemplo, la base de desarrollo tolteca, o la pirámide de desarrollo tolteca, primero dice alimentación, aliméntese bien. Alimentarse bien. Sí, y luego salud. O sea, si no te alimentas bien, no vas a tener buena salud. No tienes fuerza. Ajá, y entonces nosotros crecimos bajo otros paradigmas y entonces queremos tener salud sin alimentarnos bien. Y entonces dice, después de tener buena alimentación, buena salud, viene buena educación. Entonces dice, si esto no se tiene, no vas a, o sea, no tienes bases. No hay pilares, no hay nada. Ajá, principios, fundamentos. Por eso la base es alimentación, salud, educación, porque alguien que anda enfermo no tiene muchas ganas de aprender, no, yo me quiero curar. No tiene fuerzas ni para pararse. Un individuo que está desnutrido, que no está bien nutrido, no tiene fuerza para aprender. Entonces por eso la base está desde el paradigma anahuaca tolteca, es... ¿Anahuaca tolteca? Ajá, sí. Anahuaca tolteca. Sí, por ejemplo, a los olmecas, los anahuacas no les decían olmecas. Los anahuacas les decían huehue toltecas.
los antiguos toltecas. Porque los toltecas está acá todo ese conocimiento acá para Chiapas y todo eso, Es ¿no? que en 1945, creo, pues los antropólogos que estaban investigando, pues dijeron, pues esos de ahí hay que decirles olmecas, porque de Lule y de, o sea, todo eso. Pero si se hubieran Ya ellos los ido, bautizaron. si se hubieran ido a los textos que se tienen y se tenían de personas que realmente estuvieron cerca de esa civilización, que fueron usuarios de esa civilización, se hubieran dado cuenta que les llamaban huehue toltecas. Y entonces huehue tolteca, tolteca es la filosofía, el arte de vivir en armonía. Entonces tolteca viene de la raíz de tol, que es junco, parecido, o de la familia de los carrizos. ¿Carrizos? Sí, parecido, o sea, son como familiares. Entonces crecen juntos, muy ordenados, y entonces a las capitales se les llamaba Tolán. Tolán. Ajá. Entonces de ahí se dice que es Tula, pero es Tolán, es capital. Y entonces en la capital habitaban los de la Tolán, los toltecas. Y entonces, ¿qué es o qué era una tolteca? Era un individuo que se dedicaba a cultivarse a sí mismo. Un cultivo diario de esto que te estaba hablando de la cruz tolteca, donde es el ellos ponían el hacia arriba. Por ejemplo, la civilización en la que estamos ahorita, que está influenciada por el occidente, ponen el norte hacia arriba. Pero los toltecas... Sí, yo me acuerdo que era lo que primero le preguntaba a usted que por qué. Ajá, entonces ponen primero el Sí. y entonces después ponen a la izquierda del este está el norte, a la izquierda del norte está el oeste, a la izquierda del oeste está el sur. Entonces esta estructura es una propuesta civilizatoria, porque hubo una institución donde dijo, a ver, vamos a proponer esto, y lo organizamos y lo estandarizamos. Es por eso que en muchas de los que son teomochtlis o códices, teomochtli es en náhuatl, son los libros sagrados, pues, que tienen sabiduría, donde está la enseñanza. Viene muchas referencias a los rumbos, porque ellos lograron integrar el conocimiento de este universo a través de los rumbos. Bueno, después de este gran paréntesis, vamos a regresar antes de cerrar a la pirámide, porque dijimos alimentación, salud, educación, y entonces ahora sí puede venir, una organización, que es donde empiezan a surgir instituciones. Si estamos bien de alimentación, si estamos bien de salud, si estamos bien educados, pues ya nos empezamos a organizar. Empezamos a tener una mejor organización. Y ya que tenemos organizaciones e instituciones, podemos llegar ahora sí al grado tolteca de desarrollo. Esta propuesta la rescató, se llama Guillermo el Tigre Marín, así le dicen, Guillermo Marín. Guillermo Marín. Y esta otra que le estoy llamando Cruz Tolteca, pues la aprendí en Iglesia Tolteca, en Nación Tolteca, se dice, a un maestro se le dice Temachtiani, a que te instruye. ¿No era el que le decían chamán? Ese es otro tema. Ese es otro tema, después lo podemos abordar. Y entonces Frank Díaz, el Temachtiani Frank Díaz, fue donde aprendí esta parte. Un antropólogo muy, muy serio y muy abierto a investigar desde el origen, pues todo esto que estamos compartiendo, y ahorita lo estamos uniendo todo. Expandiendo. Sí, seguimos expandiendo esto. Así que en esta propuesta... ¿Y a usted le gusta esa parte, verdad? Claro, porque... Son sus raíces. Son nuestras raíces. Son nuestras raíces. Entonces, fíjense cómo lo estamos conectando con la red neuronal. Eso está muy locochón, ¿verdad? No, pero parecieran cosas muy distantes, pero en realidad están muy unidas. ¿Por qué? Bien, porque estamos hablando de que cuando un individuo que está en el vientre de su madre, ¿qué es lo primero que experimenta después de salir del canal del parto? Bien, y entonces estamos... Oxígeno. Antes del oxígeno.
antes de respirar experimenta algo más. Imaginemos que el bebé está en canal de parto y entonces es un parto normal y entonces empieza a salir y ¿qué es lo primero que se asoma? La coronilla. Y luego empieza, ¿cómo le llaman? A coronar, le llaman a coronar. Ajá. Y entonces lo primero que sale son Los ojos. los ojos. Y entonces Empieza a ver el... aún no Bueno, los abre, Todavía no lo saben, ¿no? pero sí empieza a ver. Y entonces, ¿qué es lo que ve? El color rojo del fuego, Por lo de la sangre. por la sangre que está pasando a través de sus capilares, de sus párpados, y entonces empieza a recibir sus primeras impresiones, y una de esas primeras Lo impresiones, primero que ven entonces es el rojo, el fuego, sí, rojo. el de la raíz. El este está simbolizado, su elemento del este es el fuego, simbolizado con un triángulo rojo. Entonces el color rojo y el triángulo es del este y es eso primero que experimenta el niño. Lo segundo después dice, a ver, el norte, y entonces se experimenta el norte, que es el viento. ¿El qué? El Viento. elemento del norte es el viento, El- simbolizado por un círculo. El norte es el viento. Y entonces, ¿qué empieza a experimentar? Por primera vez empieza a experimentar sonidos. Y entonces, gracias a qué escuchamos, ¿Y el que no escucha? Los niñitos que no escuchan. bueno, lo puede percibir. Porque aquí yo, con esa pregunta que usted acaba de hacer, bueno, ¿qué pasaría? Supongo yo, esta es pura suposición mía basada ahora, combinando Conocimiento lleva el conocimiento chino, de la medicina china, que Porque sí relaciona, pasa, ¿eh? Sí suele pasar que los niños nacen que relaciona el pulmón con la piel. el pulmón. Con la piel, y entonces puedes sentir, entonces se pueden sentir vibraciones. Y Ajá, recuerdo un documental que vi hace poquito de una chica que no oye pero canta, y entonces se experimenta el mundo a través de las vibraciones y aprendió a cantar a través de de sentir la- sus sí, de las vibraciones. vibraciones. Y entonces decía ella que salía con un globo, creo que ya me acordé más o menos, creo que ella empezó a perder el oído, donde llegó el momento donde ya no escucha. Y entonces empezó a desarrollar y afinar más su sentido de la percepción a través de la vibración. Y entonces dice ahora que siente mucho con las vibraciones, que hasta por eso anda descalza, o sea, siente mucho. Entonces el cerebro se adapta y es a donde vamos a ir. O sea, ¿por qué hay esta adaptación? Ahorita vamos a ir. Se está adelantando, pero muy bien. Ahí vamos ya. Muy bien. Entonces, Pero nos fíjense, quedamos en el la oído. vibración. Ajá. Empieza a recibir las primeras vibraciones y es gracias al aire que se pueden transmitir las vibraciones. Porque realmente el sonido no existe. La vibración. Es una vibración que sale, por ejemplo, ahorita de mi voz, y sale esa vibración y esa vibración la registran mis oídos, la registran sus oídos, los oídos vibran y... A través de las ondas. Ajá, o sea, la vibración es la onda. Ajá. La vibración, pero, o sea, está vibrando mi aparato. ¿Cómo se llama este? Mi aparato ¿Minimizar? mi aparato que produce este sonido. No me acuerdo cómo se llama. Este sistema de vibración. O sea, porque No me acuerdo. a través de las cuerdas bucales estoy emitiendo una vibración. Están vibrando, se está pasando el aire a través de mis cuerdas bucales y entonces El movimiento. esas cuerdas bucales generan distintas vibraciones y esas vibraciones las lleva el aire. Y entonces esas vibraciones llegan a nuestros oídos y nuestros oídos vibran y esa vibración la transmite el oído medio, el oído interno hacia el cerebro. Ujú. Y transforma esa vibración en sonido. El cerebro. En los sonidos, en palabras. De hecho hicimos, o sea, nosotros, por eso es la magia del cerebro. Por eso es la magia de todo el cuerpo. Pues sí, es lo que estamos viendo. Muy bien, Y se ¿verdad? fija quién valora nuestro cuerpo. Es que como nacemos con él, por eso se nos hace tan normal. Sí.
O sea, ay, pues todo mundo tiene un cuerpo. Pero si usted se fija, toda persona que tenemos una capacidad diferente valora más Es que por lo que hace falta. ya claro, porque tiene, sí. ¿Se fija? Sí, porque aparte de este Es mundo, más, veo yo, observo yo, de ahora que me tocó vivir esto, le damos como que más cosas a la vida, percibimos las circunstancias de otra manera. Obviamente no todo, sino el que quiere. bien, eso ya, Es a través efectivamente, del tiempo, a través de la los madurez. años, exacto. Porque esto, fíjese, o sea, ya estamos hablando de una madurez distinta, pero apenas estamos hablando de un individuo que está recibiendo sus primeras impresiones. Aún, o sea, digamos, viene muy fresco, viene limpiecito. No trae nada que lo perturbe. Exactamente. Nada que lo Y perturbe. entonces la idea es, tal vez en algún momento, a través de esfuerzos conscientes y recapitulación, llegar a recordar ese momento. A ver, maestra, ahí vámonos a desviar poquito. Cuando está el bebé fresco y él empieza a tomar la respiración del mundo y demás, si es la lógica donde llega el alma y entra a ese cuerpo, o la energía de otro ser que ya partió, hay un ser que parte, se muere, Ajá. sale la energía, lo que le llaman el alma. Esa energía entra en el que nace. Bueno, Sí es parte de lo verídico. habría que experimentarlo porque esto puede ser una creencia. Mm, Basado en principios toltecas, eso yo lo vimos en la metafísica. ajá, pero no lo experimentamos. Ah, O sea, a lo que me refiero, o sea, por eso es que los que por toltecas, eso es de que tenemos vidas pasadas. pero es que por eso Bueno, es aquí ya estamos importante. mezclando pues otra cosa. Puede ser, o sea, sí estamos mezclando otra cosa, pero si utilizamos los principios toltecas para analizar la situación, no la descarta ni la acepta, sino dice, no, a Hay que ver, experimentarla. sí, a ver, ¿Y cómo la espérate, experimentamos? vamos, exactamente, ¿cómo podríamos nosotros Experimentar eso. experimentarla? Ni para aceptarla, negarla Ni o para no rechazarla, creerla. exactamente, porque si yo la tomo como una creencia, entonces, pues nada más porque me lo dijo lo voy a creer. Y nada más porque alguien más me lo dijo lo voy a creer y voy a... No, Si no se espérate. trata de investigación. Exactamente. Por ejemplo, a mí eso sí me lleva a investigar. Exactamente. A ver, sí. O sea, sí muere alguien, pero esa energía se vuelve a canalizar en un ser nuevo. Y obviamente es en alguien que nace. ¿En quién? ¿Quién sabe? ¿A quién le tocó? ¿Quién sabe? Puede ser una hipótesis. Ajá. O sea, no está comprobado porque partimos de hipótesis para comprobarlas. Otro principio tolteca que me ha servido mucho de las huehue tlatoli, huehue antiguo, tlatoli palabra. Entonces, de las palabras antiguas, de las palabras de los ancestros, de los abuelos. Dice, le sugerimos que sean hombres y mujeres de experiencia propia. Entonces, ser hombres y mujeres de experiencia propia es justamente poner a prueba las creencias. No porque yo lo esté diciendo lo tienes que creer, No. sino lo indicado sería que lo pongas a prueba para ver si es cierto. Que experimentes tú. Ajá, y que tú lo pongas a prueba por ti mismo y corrobores si sí o si no. Y entonces, si sí, palomita. Para ti sí es real. Ya lo experimentaste, ya no fue solo mental. Ya no fue solo. Hipótesis. Ajá, y no hipótesis que te tienes que. Arriesgarte a ver si es. Si Así es, funciona. sí, pruébalo por ti para que de verdad veas si sí es cierto, porque Ya. si no es cierto, podríamos estar fundando nuestras vidas sobre hipótesis incorrectas. Entonces, aquí sí es, experimentalo por ti mismo. Entonces, pues eso nos pone en un grado distinto Pues de la a mí vida. tendría que la luz darme la pauta a ver en dónde vuelve a renacer y para poder llevarlo a cabo. A lo mejor sí hay mentalidades que sí lo han desarrollado. Hay que diseñar experimentos. Y entonces esa experimentación, o sea, no dice, no es cierto. O sí, a ver, vamos a ver qué pasa, cómo podríamos acceder a esa información. Y eso es
tema para otra charla. Es como los temas de la red neuronal, de todo Así lo es. que contiene nuestro cerebro. Así En el es. cerebro, en la parte de aquí está la glándula pineal, Hay muchas glándulas, no solo la pineal. pero la que contiene el conocimiento espiritual. Hay muchas, no solo es una, porque es en un todo. Las glándulas solamente segregan, las glándulas solamente son como fábricas químicas que generan ciertas hormonas. Entonces, esas hormonas generan efectos en todo el organismo. Ujú. Entonces, no solo es una glándula, son distintas glándulas y es el ser como un todo. No, pero yo le preguntaba a la de esta, o sea, donde se despierta pues el conocimiento espiritual. Por eso, en el ser como un todo, no solo en una glándula. Si no son varias. Varias y el ser como un todo. Y es todo un mundo, Claro, todo un conocimiento. sí, y ese es tema para otra charla. Apenas vamos en el, pero Nos fíjese, quedamos en el... ajá. seguimos en el viento, en el norte, representado por un círculo de color blanco. Blanco, Ajá. Y la entonces, pureza, la belleza, y aparte también en el norte representa la a nieve. toda esa herencia ancestral que está hacia el norte. Pero ¿por qué hacia el norte? Porque cuando viajamos hacia el norte, ¿de qué color se pone? Blanco. Blanco. Y Por la entonces, blanco por la nieve. Y entonces, ¿qué más cosas blancas hay? ¿Qué es lo único que queda cuando se muere el cuerpo y lo entierran? ¿Qué es lo único que queda? Y es de color blanco. Los La huesos. esencia, Los huesos. los huesos. Es lo único que queda. Y entonces... Si no lo incineran, porque no, si lo incineran, ni los huesitos quedan, lo único que Exactamente. queda es el polvo. Ajá. Aquí lo voy a decir poquito. En mi familia, todos son de que se tienen que ir al panteón. Yo quiero que me incineren. Para todos, yo estoy loca. Pero ¿por qué tú tienes que llevar a cabo eso? ¿Para qué vas a ir? Pues sí. ¿Para qué quiero que me entierren? Si a los 5 años van a tener que ir a volver a sacar mis huesos y los van a tener que triturar y los tienen que volver a quemar. Vete a saber a dónde te boten. De una vez Pues en mejor de corto. una vez. Bueno, ¿Para qué le dejas a los hijos más gastos? claro, pues es que bueno, ahí volvemos a las creencias. A ver, entonces, ¿qué es más práctico? Usted lo acaba de analizar de manera práctica y es respetable. ¿Para qué te dejo gastos? Pues mejor de una vez incinérenme. Muy bien. Y luego me dice, bueno mamá, está bien. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Dónde vamos a mandar? A donde ustedes quieren. Yo y ahí no voy a poder opinar nada. Y Pues dice sí. mi nieto, bueno Coco, yo ya tengo el jarrón donde te voy a guardar. El jarrón ya me lo dio. Y ahí tengo el jarrón. Órale, bien. Pues Estoy es idea del previniendo. niño, ¿no? Pues muy respetado. Pues está bien, es muy Ajá. práctico. Ajá, bueno, ese es el jarrón donde el nieto me va a tener. Lo demás, ese es el problema de ustedes. Si el Muy niño bien. el nieto ya está participando, Pero está bien. pero vea para la otra familia. ¿Por qué quieres eso? Dios nuestro Señor no hizo. Es que eso yo no lo voy a discutir. Yo simplemente quiero que me incineren el que tenga voluntad y fe. Y punto. Muy bien. Y de hecho, yo empecé a hacer ese ahorro para eso. Claro, eso es muy saludable. Porque, por ejemplo, empezamos a hablar de las deudas. Y entonces, ¿para qué dejarle deudas a alguien más? Eso es ya un pensamiento ya más maduro. Entonces, pues sí, me voy previniendo desde antes. Pues sí, ¿no? Que Porque al es final de algo cuentas, que es se necesario tiene que hablar. buscar Y solución. se tiene que hacer, porque es parte del tránsito en este planeta. Obviamente, hay gente que piensa todo lo contrario. Al fin que yo, cuando me muera, yo ya no voy a hacer nada. Pues sí, pero no te pones a pensar En los en las demás. responsabilidades, en los compromisos, en las circunstancias de cada familia. Entonces, justamente estamos en el mismo lugar donde está todo eso, En el norte. en el norte. Creencias, pensamientos, ideas. Y entonces, normalmente, pues, si crecí, o sea, también, pues, este mundo no es perfecto, entonces nos da la oportunidad de buscar una perfectibilidad. Y entonces, analizar esas creencias y pensamientos que nos dejen menos endeudados y que contribuyan a los demás. Por eso retomamos lo de los huesos, porque es aquello que dejamos a los demás. Porque en este Huesos. momento el resultado de todo lo que tenemos ahorita
es el esfuerzo y la herencia de otro individuo. Otro individuo hizo estos esquemas, otro individuo investigó esto, otro individuo encontró la grasita para que el pintarrón pinte y borre, otro individuo diseñó el plumón, otro individuo construyó este espacio donde estamos, otro individuo ayudó a diseñarlo. Entonces es Cada nuestra ser herencia, humano. es la herencia que le dejamos a las siguientes generaciones. Y entonces por eso es que nosotros honramos a los ancestros. Porque No, todos nos dejan una enseñanza. no celebramos a los muertos. O sea, aquí no, o sea, aquí fue una tergiversación que hay, que el 2 de noviembre, que vienen los muertos. No, espérate. El 2, en la semana de noviembre, celebramos a todos nuestros ancestros que trascendieron. ¿Cómo trascendieron? Dejándonos algo, Una enseñanza. una enseñanza. Aquellos que hicieron que surgiera el maíz, porque el maíz fue un esfuerzo constante de modificación epigenética a través del esfuerzo de A través de la unos semilla. milenios, a través del esfuerzo y de cuidar la semilla se transformó. Eso es epigenética, eso es para otra clase. Y ahí nos vamos de Así clase no. en clase. Pues así tenemos Bueno, ya más ¿el de un año tercero era aquí. el oído? Apenas vamos en el segundo, Apenas vamos al segundo. porque todo eso está en el norte. Sí. Y Todo eso entonces está en el norte. Entonces va entrando el bebé, retomando, va saliendo el bebé y empieza el aire, el viento, lo empieza a escuchar y dice, ah, caray. Y entonces el cerebro empieza a recibir los primeros estímulos de vibraciones a través del oído. Ujú. Y luego, pues, suceden varias cosas. Empieza a salir y por primera vez en su vida se da cuenta que está mojado. Que está mojado. Sí, ¿Es lo mismo que él traía? ¿En lo mismo y que no él se vivía? había dado cuenta que vivía en el agua. Porque apenas empezó a abrir su ojo. ¿Sí? Porque apenas salió y empezó, ya que no está, se da cuenta que estaba en el agua. Estaba en el agua. Y empieza a sentir en su piel la sensación de humedad. Y entonces ese es el otro rumbo. En el oeste. En el oeste, simbolizado por una media luna de color negro. ¿Ese viene siendo el 4? El 3 apenas. Ah, el 3. Sí, La entonces luna. el oeste, una media luna, y entonces empieza a sentir la humedad, el agua. El elemento del oeste es el agua, y entonces empieza a tener una sensación que, aunque haya estado en agua todo el tiempo, apenas cuando ya no está, empieza Se da a sentir, cuenta. se da cuenta. Su cuerpo dice, órale, agua. ¿A qué ayudan los bebés que cuando ellos nacen tienen un parto en la alberca o en el agua? ¿A un futuro a qué ayuda? No lo sé. No lo sé, pero pues es que Pues yo sabía, pero no me acuerdo. sale en el agua, o sea, sale de agua a agua, no hay ningún problema. Tal vez es más Pero se fácil. enseñan a defender a algo en la vida, de alguna manera. Podría- Debe de haber un porqué. En el agua, pues sí, sí puede haber generar estímulos, ¿no? O sea, también puede ser que permita una salida más sencilla del canal de parto, que no sienta tanto la diferencia al Y salir siempre del cuando no canal haya- de parto. Cuando no haya complicaciones. Entonces, todo eso influye porque son los primeros impactos que empieza a tener el cerebro del individuo, porque sale como una esponja. ¿Por qué? Porque está con todos los sentidos abiertos, recibiendo A ver qué toda la recibe. información, toda, no a ver qué, recibiendo, Sí. sin juzgar, sin discernir. Y entonces, bueno, ya me estoy adelantando un poco más No, pero con está esas bien. palabras. Entonces, la sensación de humedad, por primera vez siente el agua cuando ya no está en el agua. Pero lo empieza a Ya no es del registrar. A través de su piel empieza a registrar la humedad. Y luego viene la otra parte. En esta otra parte es el sur. Y entonces en el sur está representado por un triángulo cuadrado, por un cuadrado amarillo, La sabiduría. la tierra. Tierra. Entonces hace tierra por primera vez. Le dan una nalgada o empieza a tocar el tacto.
y siente y aterriza, aterrizar, o sea, llegar a la tierra, llega a tierra. Y entonces ahora sí aterriza y entonces, ¡pum! Ya se activaron, ¡pum! Los cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Pero son sus primeras impresiones, porque debemos recordar que estamos hablando de la red neuronal. Entonces esta red neuronal... ¿Hasta dónde nos vamos a? Exactamente. Porque esta red neuronal, en cuanto entra, empiezas a registrar. Entonces, recordemos que las neuronas se extienden hasta las extremidades. Entonces tenemos extremidades superiores, extremidades inferiores y también tenemos los sentidos. Y entonces a través de esto nosotros experimentamos el entorno. Y empieza a registrar. Y entonces el nervio que está en el ojo, cuando empieza a ver el color rojo, registra. Y eso genera un estímulo a través del nervio óptico que va al cerebro. Y luego empieza a escuchar y empieza a registrar sonidos. Entonces todavía no son coherentes. Todavía son vibraciones que todavía no tienen coherencia, o sea, un orden. Poco a poco. Por eso viene la repetición, que empieza a escuchar y dice, esto significa esto. Empieza a interpretar la voz a través de la repetición, escucha. Y entonces cuando empieza el bebé a decir palabras, ¿no? Que dice papá, mamá, coca. Como va recordando él desde lo que sentía la vibración. Exactamente, porque empieza a tener los primeros registros. Ajá. Y entonces dice, la vibración papá es este señor que está aquí, eso es papá, y se dice papá. Pero si fuéramos en inglés, dad. En náhuatl, que creo que es tata. ¿Sí? Tatli. Nana. Tata. ¿Sí? Papá, ¿no? Ajá. Tata. Entonces, yo cuando decía papá, esto se asocia. Papá. Y entonces empieza a haber asociaciones. Y entonces, la vibración que entra a mi oído se dice tata. Y entonces asocia una neurona, la palabra o vibración tata, y sale una conexión dendrítica. Las conexiones dendríticas son como los pelitos que tienen las neuronas. Y entonces dijo tata, y entonces lo empieza a escuchar y ya se hizo otra red neuronal, se extiende otra dendrita. Y entonces, otra vez vuelvo a escuchar, ¿cómo? No, tata. Y entonces a través de la repetición se va fortaleciendo, se van generando conexiones neuronales. Y entonces dice tata. Y luego hay otra neurona que se dedica que la vista. Y entonces ya están asociadas la vista con el oído, con el habla, y entonces ellas están conectadas a través de sus dendritas. Y entonces ya dice, tata es esta imagen de esta persona o de esta cosa que está aquí. Y empieza a identificar. Y entonces ya eso genera otra conexión neuronal. Exactamente. Y entonces así se van haciendo las redes neuronales. Y así empezamos a identificar todo. Todo lo que es un grupo, todo lo que son las personas, lo que es el trabajo, sí. Lo que es esto, lo que es... Y empezamos a tener conceptos de lo que es significados. Aquí entonces así es como se empiezan a formar las redes neuronales. Y entonces esta red neuronal influye en toda nuestra vida porque queda amarradísimo, como un mecate. Un mecate es muchos hilos, muchos nerviecitos, muchas dendritas que ya forman un tejido neuronal, una red, un mecate. Y entonces por eso es que es tan difícil cambiar para todos.
Porque todas esas redes neuronales desde antes de nacer se empiezan a formar, donde viene información en el ADN de nuestros padres, de nuestras madres, abuelos, toda la información viene ahí. ¿Preguntas hasta aquí? No, vamos bien. Está poderoso esto, ¿verdad? Está poderoso. Bueno, entonces Lástima que no vienen los compañeros, hombre. se los estamos grabando Bueno. para que lo escuchen. Esto está poderoso, esto lo voy a... Pues me gusta, lo voy a compartir, lo voy a subir ahí en... Voy a hacer como un podcast, yo creo. Saludos a los que lo estén escuchando. Yo sí quería estar aquí, maestro, para que también no se le haga tarde. ¿Qué? ¿Su tiempo? Pues vamos a concluir, vamos bien, estamos bien. Entonces, Concluimos. tenemos casi una hora hablando de todo esto. Bien, entonces, queda claro el origen de todas nuestras asociaciones, de la forma en que yo veo la vida, de las creencias. Porque entonces nos dicen, es que, si desde niños nos dicen, no, es que el sol gira alrededor de la tierra, ¿lo vamos a creer? ¿No lo vamos a cuestionar? Y entonces, para nosotros, esa creencia es un pensamiento. Ese pensamiento tiene una vibración. Esa vibración se registra en los nervios. Y entonces el sol gira alrededor de la tierra es un pensamiento que a través de la repetición y del oído empieza a tomar forma. Y entonces, si yo no cuestiono mis creencias, voy a decir, no, pues es que a mí me dijeron. Y Ya lo es que traes es así, ahí. es así. No, pero es que la tierra gira alrededor. No, Ya lo traes el registro. ya está ahí, bien amarrado. Y entonces hay veces que queremos cambiar, pero como el registro está bien arraigado, es difícil cambiar. Y es Hasta que nosotros querramos. implica querer, pero también implica deshacer una red neuronal para hacer una nueva. Y es por eso que mucha gente quiere cambiar. Pero le cuesta trabajo. Y cuando no cambia, dice, no, pues Es más cómodo. esto no sirve, Es más cómodo. esto no funciona. Oye, pero te estás dando cuenta que apenas ibas deshaciendo estas 2 hebritas y todavía te quedan otras 5. Ay, qué hueva. Y Mejor entonces se quedan en su compatibilidad. requiere un esfuerzo. Y entonces requiere un esfuerzo de formar una nueva conexión neuronal. Y entonces esto nos da esperanza porque dice, ok, entonces no importa cuánto tiempo me tarde, pero Pero lo voy a llevar a cabo. voy a ir rompiendo estas asociaciones neuronales y voy a formar Una nueva. nuevas asociaciones neuronales. Y es aquí donde se Y requiere... todas esas nuevas nos traen a la locura. Para todos. ¿Estás loco? ¿Estás loca? Esa es, Sí, sí, maestro. bueno, es que con base, si dices, bueno, es que me juzgan de loco, bueno, ¿quién está emitiendo el juicio? Con base a sus propios pensamientos, a sus propios paradigmas. Porque tal vez esa persona no ha podido recibir la información de decir, cuestiona tus creencias. Tal vez esas personas recibieron a base de repetición, de miedo y de temor, cree esto. Y si crees otra cosa, miedo y terror. No ¿Y te da creas miedo? otra cosa. Y pues da miedo, claro, porque ¿Y eso cómo fue lo vas a hacer inculcado. si te lo está diciendo el abuelo? ¿Y cómo lo vas a hacer si te lo está diciendo tu papá? Ajá. Y yo más de alguna, pero no puede estar perfecto. Sí, Tómala pues, está bueno, hasta para eso. exactamente. Abrazo. Es que el hecho, o sea, una cosa es el respeto y otra cosa es que cuestionemos lo que están diciendo. O sea, cuestionar lo que dicen o lo que se dice es distinto al respeto que le tenemos. Pero también es parte de toda, o sea, ahora imagínense, un individuo funciona como una red neuronal. Y entonces aquí están 2 individuos, más los individuos que nos están escuchando, creando nuevas redes neuronales, deshaciendo redes neuronales, y entonces somos un organismo viviente que tiene la oportunidad de generar nuevas conexiones.
Y entonces nosotros mismos como individuos podemos desprendernos de esos antiguos paradigmas para en conjunto como individuos, al igual que las células, crear nuevas conexiones, las que nosotros queramos. Y va a ser el mismo proceso, porque no por el hecho que nosotros querramos cambiar algunas cosas, se van a hacer, porque requiere la otra parte. Pero ya Acción. con que modifique uno un poquito para nuestro bien. Claro, esa es la clave, poquito a poco, porque Porque un hilito. difícilmente vamos a poder hacer cambiar al individuo. No, pues es Porque que ya traen sus no tenemos poderes circunstancias bien para cambiar a nadie, nadie. a nadie. Solo nosotros. Ajá, y a través de nosotros vamos, si yo ya cambié un poquito, yo ya dejo de ser esa conexión que está aquí y esa conexión vuelve a aparecer en otro lado. Y aquí ya vienen más misterios, Se desprenden ¿verdad? muchos misterios. Porque es dónde está mi atención, dónde está mi intención, cuál es mi actitud, dónde está mi concentración, dónde está mi acción, dónde está mi coherencia entre pensamiento, sentimiento, acción, qué es lo que estoy manifestando. O manipulando. También, porque el término manipular no necesariamente es un término moral, porque entonces yo manipulo cosas, o sea, muevo cosas, las manejo. Manipular gente es distinto. Las ideas. Manipular las ideas es distinto. Entonces, Volvemos a lo mismo de las neuronas. entonces, ¿dónde está la conexión? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero construir? Y entonces, pues Lo es bueno, lo importante. bello y lo perfecto. Tenemos otra que es justo, bueno, bello y verdadero. Ajá. Justo, bueno, bello y verdadero. Y esa es otra herramienta Esa es que otra nos herramienta. compartió el Doc ahorita, que es la cruz espiral toda abarcante para la evolución. Esto que voy a hacer es justo, esto que voy a hacer es bueno, esto que voy a hacer es verdadero, esto que voy a hacer es bello. Bello. Adelante, Adelante. hágalo. Entonces, estas son herramientas nuevas que nos ayudan A para ir mantenernos. desde un punto burdo a un punto fino, porque en el universo hay una ley del rayo descendente de creación que va de lo fino a lo burdo. ¿A lo burdo? Ajá, Burdo. sí, a lo tosco, o sea, se hace un desorden, se hace un desequilibrio, una casa rápidamente se... ¿Burdo? ¿Burdo? Burdo, tosco. ¿Lo malo? No, pues es que eso es como un juicio moral, lo malo. Lo malo es un juicio moral, porque lo malo para uno puede ser lo bueno para otro. Eso sí. Por ejemplo, lo malo, el oxígeno malo para los árboles, Tanto carro. pues es bueno para nosotros. Había unas células que generaron oxígeno porque era algo malo para ellos, pero ese oxígeno resultó bueno para nosotros. ¿Por el dióxido? Porque ellos comían, ellos empezaron a generar tanto oxígeno que les hizo daño. Y entonces algo malo para ellos, pues fue bueno para nosotros. Ahí. Entonces realmente esto es un juicio moral, ¿no? O sea, un juicio moral, acá estamos hablando de cosas que son benéficas. No, pero aparte estábamos hablando de lo burdo. Entonces lo burdo no necesariamente Que es sea malo. Exactamente. Porque hay un rayo que lleva como a la entropía, al desorden. Y entonces requiere un esfuerzo consciente navegar como el salmón hacia el contrario de la corriente. Y eso es un intento evolutivo que requiere un esfuerzo consciente. El salmón nada lo contrario. ¿Sí? Para desovar, empieza a ir en contra de la corriente del río. Y entonces hay que ser como salmones. Hay que hacer un esfuerzo consciente para ir en evolución. Y eso es evolucionar. Claro, en distintos ámbitos, cada quien tiene Sí, distintos sí. trabajos, pero ese es el principio, esa es la guía. Entonces, el individuo, nos vamos a quedar en que el individuo apenas llegó y empezó a interpretar todo esto.
En la siguiente clase la continuidad va a ser, la siguiente charla, la continuidad va a ser cómo ha sido el desarrollo de ese niño, cómo le llegaron ideas, cómo le llegaron creencias, pero eso va a ser A través de las vibraciones. a través de qué tipo de vibraciones, ¿verdad? Vamos a hacer ese análisis la Perfecto. próxima clase. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias maestro, por a usted su tiempo, y por su amor. por aunque su sea nada más paciencia. una. Y no vino la de los jabones. No le hace. Ya terminamos 50 minutos de charla. Excelente. Gracias y Gracias, saludos maestro, a gracias. todos y a todas. Dios bendice su más alto bien perfecto.